Sin duda de que seguir escudriñando en estos versículos siempre es una bendición del Señor. La semana pasada el Señor nos entregaba una palabra que era la primera parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. No sé si usted se acuerda lo que decíamos la semana pasada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Y como sabemos que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará, también sabemos de que el Señor es nuestro compañero, que Él es que nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, y que aunque andamos en valle de sombra o de muerte, no tememos mal alguno porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Tal como decíamos la semana pasada, escuchar el Salmo 23 y esas palabras, el Señor es mi pastor, ya son parte de nuestra vida a tal punto que incluso quienes no conocen de Dios fácilmente podrían identificar esas palabras. Pero hoy y siempre va a ser un buen día para recordar que el Señor no es un Dios lejano, sino que es un amigo cercano. ¿Creen que el Señor es su amigo? Amén. El Señor no solamente comparte de lo suyo en su casa, sino que Él mismo se nos acerca. Y esto es lo más maravilloso. En este momento no estamos quizás en nuestra morada eterna, pero ya estando con Él nos sentimos como en casa. Amén. Y de ese Dios vamos a hablar en esta noche. Tal y como decíamos la semana pasada, qué maravilloso es poder desglosar este salmo de la forma en que quizás lo hemos escuchado muchas veces, pero me bendecía mucho ver que del versículo 1 al versículo 3, nosotros somos la oveja y Él es el buen pastor. Amén. Luego en el versículo 4, nosotros somos peregrinos y Él es nuestro compañero. Amén. Y hoy en el versículo 5 al 6 vamos a ver de que nosotros somos huéspedes del Señor y Él es su anfitrión. Amén, hermano. El Señor es su anfitrión. Amén. Amén. Los delicados pastos del buen pastor son nuestro descanso habitual. Deberían ser nuestro descanso habitual. El valle de sombra y de muerte, los desiertos a veces de nuestra vida. Pero la casa del Señor es su morada perpetua. Amén. En cada lugar, en cada etapa de la vida, el buen pastor está con nosotros. Y hay más para disfrutar aquí de su deliciosa presencia mientras Él nos lleva a casa. Y en esta parte es donde quiero llegar. Hermano amado, si usted dice, yo ya he estado hartos años en el Evangelio, hemos servido hartos años al Señor, yo le quiero decir que por medio de su palabra hay más para que usted disfrute de la presencia del Señor. Podrán pasar 40, 50, 60 años, pero siempre vamos a poder disfrutar más y más de la presencia del Señor, porque es un raudal de agua de vida. ¿Se acuerda usted cuando el Señor se encontró con la samaritana? Le dijo que de él fluían un raudal de agua de vida y el que bebiera de esa agua no iba a tener sed jamás. Amén. Es porque es un raudal que es constante, no es un agua estancada, es un agua que constantemente podemos estar para saciar nuestra sed y para que usted y yo podamos confortar nuestras almas. Amén. Amén. La primera, vamos a hablar hoy día de dos puntos con respecto a lo que leíamos el día de hoy, versículos 5 y 6. Y lo primero es preguntarnos cómo es que el anfitrión nos da la bienvenida. Y es importante notar esto, cómo es el que el Señor a usted y a mí nos recibe. Porque seguimos hablando no de un Dios lejano. Aquí es importante que volvamos a la idea de la semana pasada. No nos relacionamos con un Dios que es el Dios. Hermano, se fija usted lo que dice en el versículo 5, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges, ¿qué cosa? Mi cabeza con aceite. ¿Se fija usted en los verbos que ocupa el salmista? Tú aderezas, ¿cierto? Tú unges mi cabeza con aceite. Aquí no es solamente ese Dios, el Dios. No, aquí es tú eres el que... O sea que aquí hay una relación más cercana. El salmista aquí nos quiere llevar a comprender de que si muchas veces hemos quedado, estamos en esa parte donde hablamos de aquel Dios, Dios quiere que nosotros podamos ir más allá, que ya no sea solamente ese Dios, sino que sea su Dios. Amén. Que sea su Dios cercano, ese Dios que adereza la mesa, ese Dios que nos unge. El anfitrión nos invita a pasar y Él no es un mero espectador, porque Él mismo es el protagonista de los detalles que va hablando aquí. Dios se complace, hermano amado, y esto es maravilloso, no sé si usted está conmigo. Dios se complace en ser generoso con nosotros. ¿Es generoso el Señor con usted?
Amén. Yo creo que el Señor tiene un deseo tan grande de mostrar su amor, que yo creo que la obra más grande es que podamos estar aquí en este lugar. Pero aún en los pequeños detalles podemos ver que el Señor es generoso, ¿cierto? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Hermano, no sé si usted se fija en los versículos que leíamos aquí en el 5, pero aquí hay algo que tiene que ver con un trato directo. Hay algo que tiene que ver con la intimidad de la relación personal. Algo tiene que pasar en nosotros. Y ahora me gusta esto de poder que la palabra nos vaya redarguyendo un poco, nos hagamos estas preguntas. Y la primera pregunta es: ¿conoce usted a este Señor del cual se habla aquí? ¿Conoce usted al anfitrión? ¿Sabe de qué Dios estamos hablando? ¿Conoce usted al Señor? ¿Sabe quién es su Señor? Amén. ¿Conoce usted al Señor? Amén. Eso es importante. Lo primero es saber, conocemos al Señor. Conocemos cuál es el Señor que dice que nos unge, cuál es el Señor que adereza. Esa es la primera pregunta. Pero la segunda pregunta es un poco más, a veces difícil de responder. ¿El anfitrión me conocerá a mí? ¿Lo conocerá usted? Esa es una buena pregunta para hacernos el día de hoy, porque sin duda de que nosotros hemos creído en un Dios que es nuestro Salvador y nuestro Señor, amén, y a los que antes conoció, dice Pablo, también predestinó y también justificó y también glorificó. Si usted, hermano amado, ha creído en Cristo como Señor y Salvador, debe tener la convicción de que su Señor le conoce, amén, su Señor le conoce. Amada iglesia, el Señor nos recuerda el día de hoy y nos invita misericordiosamente a no solamente hablar de aquel Señor, de un Señor lejano, de oír, como decía Job, de oídas te había oído, de saber de forma lejana muchas veces de ese Señor, sino que usted lo pueda conocer y yo lo pueda conocer en completitud, hermano amado, porque el Señor, cuando leíamos, hermano, el Señor es su Señor. El Señor es su Dios, amén. El Señor es su creador, ¿lo cree usted? El Señor es su Padre, el Señor es su Maestro, el Señor es su Salvador, es su Pastor, su amigo, su juez, su abogado, su Redentor, su salvación. Él es el que conforta su alma. Entonces, cuando leemos esto es preguntarnos de qué forma le hemos ido conociendo. Y yo creo que todos los que estamos aquí, con las distintas circunstancias de la vida, el dolor, la tristeza, las alegrías, todas las cosas que hemos pasado, lo vamos conociendo de una manera especial, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos a conocer que el Señor nos consuela si nunca hemos sido consolados? ¿Cuántos han sido consolados por el Señor en la tristeza? ¿Cuánto hemos sido a lo mejor confortados por el Espíritu de Dios cuando estamos abatidos? ¿Cuánto hemos sido llenos de gozo del Espíritu Santo cuando el Señor toca nuestros corazones? Eso se va descubriendo en la medida que vamos experimentando quién es el Señor, cómo le vamos conociendo. Y otra cosa para notar aquí es la hospitalidad del anfitrión. ¿Y sabe por qué es interesante la hospitalidad del anfitrión? Porque aquí no dice: tú mandaste a alguien que pusiera la mesa. ¿Se fija lo que dice aquí? Dice: aderezas mesa. O sea, tú aderezas la mesa. El Señor dispone de la mesa, amén. El Señor lo hace pasar a su mesa y Él es el que dispone la mesa. Y además después dice: Él es el que lo unge a usted con aceite y Él hace que su copa rebose, amén. La unción es un gesto de hospitalidad, es un acto de generosidad. Por eso es que la copa se desborda. Dios, hermano amado, Dios es un anfitrión, pero no es solamente un anfitrión cualquiera. No sé si usted está conmigo. Dios es un anfitrión connotado. ¿Cree usted que el Señor es connotado? Dios de dioses, Señor de señores. Así como decimos Dios de dioses, Señor de señores. Él es el anfitrión de anfitriones. Y es muy interesante entender esto porque la palabra, en el contexto que escribe el rey David estas palabras en el Medio Oriente, la fama de una persona tenía mucho que ver con su hospitalidad, con su generosidad. Así como fue conocido Abraham cuando fue generoso, por ejemplo, con Melquisedec, cuando fue generoso incluso pasando a los ángeles que lo visitaron. En Medio Oriente, en toda esta cultura mesopotámica, era importante la generosidad. Tiene mucho que ver con la fama de un hombre. Pero hermano, aquí no hablamos de la fama de un hombre. Aquí hablamos de la fama del Señor de señores, del Rey de reyes. No es solamente un hombre, como no es el presidente, no es el rey, no. Aquí es el Rey de reyes el que le invita a pasar. Amén. Es un Dios y una fama que se extiende por generaciones.
Como dice el Salmo 145, versículo 4, dice: de generación en generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Amén. Vuelvo a leer: generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Hermano, el Dios del cual usted ha creído, en el cual usted dice que es su Dios, es su Señor, es un Dios cuya fama trasciende los siglos. Amén. Es un Dios que es conocido por generaciones y que generación a generación celebramos las obras. Yo no sé si usted está conmigo, pero yo creo firmemente que las bendiciones y las misericordias del Señor desbordan nuestra vida. ¿Cree usted que las misericordias desbordan, chorrean nuestras vidas? Aunque a veces no nos demos cuenta, pero la misericordia del Señor chorrea en nuestra vida. Pero aún más, estoy convencido que desde el inicio de nuestra vida con Cristo hemos sido ungidos, pero no solamente con el aceite que dice aquí, a lo mejor un aceite para aquel que venía a la casa, era un aceite que tenía que ver con de darle algún buen olor, darle una buena atención. No, nosotros hemos sido amados, hemos sido ungidos con el aceite del Espíritu Santo. Amén. Me encanta porque yo cuando leo este versículo, no sé si tiene que ver porque a lo mejor somos pentecostales, no sé qué es lo que será, pero yo cuando leo unges mi cabeza con aceite, yo pienso al tiro en el Espíritu Santo, que Él lo unge y a usted lo ha ungido. ¿Cree que el Señor lo ha ungido con el don del Espíritu Santo? Entonces yo cuando leo esos versículos de forma, como le digo, casi automática voy allá. Y me gusta mucho un versículo que muchas veces lo he tenido como aquellos versículos del bronce, que es Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿El Espíritu del Señor está sobre usted? Amén. Amén. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermano, ¿se da cuenta lo que ha hecho el Espíritu Santo sobre usted? Usted me dijo que el Espíritu Santo lo ungió, ¿cierto? Entonces el Señor, por medio de su Espíritu Santo que le ha ungido, le ha dado poder para testificar de Cristo y ser mensajero de buenas nuevas, hermano. Usted es mensajero del Maestro. Usted sobre sí trae el sello del Espíritu Santo que le da facultad para proclamar que Cristo sana, salva y viene con poder. Amén. Hermano, no sé si usted se da cuenta o somos capaces de dimensionar en cómo es que nos recibe el Señor en su casa. Nos hemos dado cuenta lo bueno que es el Señor Jesús con nosotros cuando nos cuida como huéspedes. Hermano, el Señor tiende la mesa aún en el desierto. Yo no sé si usted a lo mejor en este momento o en algún momento ha pasado por el desierto de la vida, pero hermano, el Señor tiende la mesa aún en el desierto. Amén. Aún en el desierto. Y por eso es que se nos insta a creer en que Dios genuinamente suple toda necesidad, y no para que pongamos a prueba a Dios como lo hicieron los israelitas, como dice el Salmo 78, versículo 18. Dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Los israelitas, cuando iban por el desierto, habían visto a Dios que había abierto el Mar Rojo. Amén. Había visto a Dios que había convertido las aguas amargas de Mara en agua dulce. Habían visto a Dios que era la columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día. Pero aún así se preguntaban si Dios les podría dar pan o comida en el desierto. La pregunta el día de hoy, hermano amado: ¿cree usted que el Señor es capaz de darnos alimento aún en el desierto? ¿Cree que el Señor reconforta nuestras almas aún en el valle de sombra y de muerte? Porque si es así, hermanos amados, que nuestra fe se fundamente en la roca que es Cristo. Que no seamos como el pueblo de Israel, que tentaron a Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Porque, hermano, yo con la autoridad de la palabra le digo: el Señor pone mesa en el desierto y adereza mesa para usted en presencia de sus angustiadores. Amén. Jesús es el pan del cielo. Él nos alimenta. Hermano, el Señor a usted le alimenta, aun aunque usted o yo seamos incrédulos, porque muchas veces lo somos, aun ante la duda del mundo o ante la duda de nosotros mismos. Jesús es el anfitrión que nos guía a la casa, pero también que durante ese camino a casa
lo alimenta a usted y lo alimenta a mí, amén. Él le da el alimento que su alma necesita, ¿lo cree usted? En cuanto también, ahora es importante, vamos a lo que decía después, aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. En cuanto a esos enemigos, hay enemigos que nos rodean muchas veces. Sin duda de que gozamos de la bondad de Dios, aun cuando nos acechan los problemas. Dios es bueno en todo tiempo, ¿cierto? Amén. Dios es bueno en todo tiempo. Si usted tiene problemas, ¿el Señor es bueno? Amén. Si usted tiene tristeza, ¿es bueno el Señor? Amén. Aunque hay angustiadores alrededor nuestro, el Señor es bueno. Amén. Y eso yo creo que es una verdad tremenda, que el Señor sigue siendo bueno en todo tiempo. Pero quiero que vayamos más allá, un poco más allá en esta idea de qué se refiere también cuando dice en presencia de mis angustiadores. Hermano amado, el Señor, Cristo Jesús, cuando tiende mesa para nosotros, y usted ha sido invitado a la mesa del Señor, eso no lo hace para humillar a nuestros enemigos, sino que por medio de una lección de humildad, el Señor también invita a nuestros enemigos a participar de la mesa. Y también es importante que recordemos de que nosotros, hermanos, nosotros también fuimos invitados, porque como dice Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos en delitos y en pecado y fuimos invitados a la mesa del Rey. También el Señor tiende la mesa y Él no lo hace para humillar a los demás, sino para que quienes vean que nosotros hemos sido invitados a la mesa del Rey, también podamos permitir que otros vengan también a sentarse a esa mesa. Amén. La puerta está abierta para todos, incluso para los angustiadores del mundo, aunque a veces esa parte no es tan grata, porque muchas personas en el mundo quizás no nos hacen bien o no procuran su bien o mi bien. En muchos aspectos se cumple la palabra del Señor de que no somos gratos para el mundo. Es más, el Señor dice que en muchas ocasiones seréis perseguidos, dice, y gozaos si es que sois perseguidos. Y aunque quizás nosotros no sufrimos persecución como tal, pero sin duda de que en muchas instancias somos hostiles para el mundo, porque somos, no sé si usted ha escuchado, los canutos, los fanáticos, ¿cierto? Esos que están un poco locos. Pero bendita locura es creer en el Señor, amén, porque esa locura también está dispuesta para aquellos que quieran venir a sentarse a la mesa del Señor, amén. La mesa está tendida en presencia de los enemigos, y eso es una mesa para venir a sentarse. No es un mostrador de justicia, pero al menos no todavía. Ya llegará el día en el juicio final donde el Señor llamará ante su trono, pero en este momento la mesa todavía está tendida para todo el que quiera sentarse, ¿cierto? Así como nosotros hemos sido llamados a la mesa, también nosotros debemos desear que otros disfruten de la gracia. Porque, hermano, y esta parte es importante recordarlo, usted y yo no somos o no éramos dignos de sentarnos a la mesa. ¿Alguien cree que es digno de sentarse a la mesa? ¿Alguien de ustedes cree que usted o yo seamos dignos? Ninguno de nosotros es digno de sentarnos a la mesa del Rey. Pero, hermano, el Padre a usted y a mí nos ha recibido con los brazos abiertos como hijos pródigos que en algún momento fuimos o hemos sido durante nuestra vida. Amén. Le invito a que vayamos a Lucas capítulo 15 versículo 22. Lucas capítulo 15 versículo 22 dice: pero el Padre dijo a sus siervos, acompáñenme y vamos imaginándolo lo que pasó con nosotros y lo que va a pasar también con aquellos que vengan. Dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, ¿y qué cosa? Y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Usted, hermano amado, ha sido hallado. Amén. Yo he sido hallado por la gracia y la misericordia del Señor, muertos en delitos y en pecado, así como nosotros hemos sido hallados. Hermano, no sé si usted se fijó lo que el Padre es aquí. El Padre no le preguntó dónde anduviste, qué fue lo que hiciste, dónde anduviste metido, porque sin duda de que el hijo pródigo hizo muchas cosas que estaban mal. Despilfarró el dinero de su padre, estuvo con meretrices, pero el Señor no le preguntó eso aquí cuando se tipifica como el Padre, sino que ¿qué fue lo que dijo?
Saquen el mejor vestido, vístanle y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hermano, el Señor le ha vestido a usted. Como hemos escuchado, me ha vestido de blanco mi Jesús, me ha puesto un anillo en la mano y hoy yo soy hijo. No sé si usted es hijo del Señor por gracia y por misericordia. Amén. Y por último, el punto para finalizar el día de hoy es recordar qué promesas hay de parte del anfitrión. Y para eso vamos a ir al versículo 6. Le invito a que vayamos al Salmo 23, donde leíamos en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano amado, aquí hay una promesa tremenda de parte del Señor. Dios, el Señor nuestro Dios, es lo que son sus atributos. Eso es el Señor. Él no despacha amor, Él no despacha bondad. Hermano, el Señor es amor, ¿cierto? El Señor es bondad, el Señor es misericordia. Aquí a veces hay distintas interpretaciones que leemos de esto, y sin duda de que no quise ni descartar una, ni abrazar absolutamente otra, sino que recordad de que sin duda, como muchas veces me he escuchado, Él puede enviar sus ángeles para defendernos, y no dudo que lo haya hecho, porque muchas veces hemos escuchado que el bien y la misericordia son los dos ángeles que van tras nosotros. Es una bonita interpretación y la verdad no la descarto tampoco, porque es una buena forma, y no dudo que el Señor muchas veces haya puesto sus ángeles para guardarnos. Amén. ¿Lo cree usted? Yo también lo creo. Pero también me encanta poder entender que el Señor es bien, el Señor es mi misericordia, de Él tiene misericordia y de usted tiene misericordia. Cuando Él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, hermano amado, el Señor va a estar con usted todos los días de su vida. El Señor mismo que es bien, el Señor mismo que es misericordia, amén. Así como le dijo el Señor a Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 14, le dijo el Señor a Moisés, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermano amado, la presencia del Señor irá con usted todos los días de su vida, amén, y nos dará descanso. Y luego en el versículo 15, Moisés responde algo que ojalá también sea la respuesta que nosotros tengamos para el Señor. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Que la presencia del Señor sea la que nos lleve y esté continuamente donde vayamos. Que la presencia del Señor sea la que nos acompañe en todo momento. Amén. Que no seamos nosotros los que actuemos por cuenta propia, sino que, como dice aquí, mi presencia era contigo y Él nos va a dar descanso. Amén. La bondad y la misericordia nos persiguen. ¿Han escuchado esa alabanza que cantamos en la bondad de Dios? Tu fidelidad sigue, ¿qué cosa? Persiguiéndome, ¿cierto? Fidelidad sigue persiguiéndome. Y a pesar de que a veces lo cantamos tantas veces, es una verdad bíblica. La fidelidad, la bondad, la misericordia del Señor le persigue, hermano, a usted. Todos los días de su vida está la misericordia del Señor detrás de usted. Usted despertó el día de hoy, yo lo veo aquí. Esa es la misericordia del Señor, porque por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos. Y nuevas son las misericordias del Señor. Cada mañana son nuevas las misericordias. Y si usted ha pecado, dice el Señor, que eso Él lo echa a lo profundo de la mar y no lo trae a memoria. El Señor tiene misericordia de usted, amén. Si usted el día de hoy despertó, el Señor ha sido misericordioso. ¿Tuvo usted para comer el día de hoy en su mesa? La misericordia del Señor ha estado con nosotros. ¿Tuvo usted para vestir el día de hoy? ¿Tiene su ropa? La bondad del Señor ha estado con nosotros. La fidelidad del Señor nos persigue. Por eso es importante recordar que no se vuelve algo rutinario. Porque el día de hoy hay personas que no despertaron. El día de hoy hay personas que no tenían para comer. Nuestra hermana Nancy hace 2 semanas atrás nos decía Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, hermano. Por eso es que nuestra alma debemos decirnos a nosotros mismos, bendice alma mía al Señor, porque muchas son las misericordias que el Señor nos ha dado, amén. Y aquí vamos a una parte importante, ya redondeando lo que hablábamos el día de hoy. Le invito a que vayamos al Salmo 139, versículo 4. Salmo 139, versículo 4. El siguiente versículo, el 5. Fíjese en esta palabra, le invito a que lo podamos leer. Detrás y delante
me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Hermano amado, el Señor lo rodea delante y lo rodea detrás. ¿Y saben cómo nos podemos dar cuenta de esto entre el sermón de la semana pasada y el sermón de esta semana? Porque el Señor es el buen pastor que va delante de sus ovejas, ¿cierto? Amén. El Señor es nuestro compañero que nos guía por el valle de sombra y de muerte. ¿Y dónde va nuestro compañero? Al lado, ¿cierto? Y ahora leíamos, el bien y la misericordia que hacen, me persiguen, están detrás de mí. El Señor va delante, hermano, el Señor va detrás y alrededor suyo el favor del Señor va con usted. La misericordia del Señor va con usted. La bondad del Señor va con usted. Si usted el día de hoy ha llegado aquí, o a lo mejor se ha sentido solo, se ha sentido desamparado, ha sentido que a lo mejor algo le falta, hermano, esto es promesa del Señor, tal como le dijo a Josué: no te dejaré ni te desampararé, amén. El Señor está con su pueblo, amén. El Señor está con su pueblo. Y la última promesa es donde Él nos invita, como termina el Salmo 23, versículo 6. Y en la casa de Jehová, ¿qué cosa? Moraré por largos días. El Señor viene a estar con nosotros para que podamos ir y estar con Él por la eternidad. Amado, el Señor es nuestro camino de regreso desde el inicio. Él es el que tiende los puentes con la humanidad y la gracia proviene de Él, no de nosotros. Él, y aquí no sé si usted, que hemos leído la Escritura tantas veces, ¿quién fue el que le dio a Adán y Eva las pieles para cubrirse? El Señor, amén. ¿Quién fue el que libertó a los israelitas y los guió por el desierto? El Señor. ¿Quién fue el que estuvo con David ante el gigante? El Señor. ¿Quién estuvo con Daniel en el foso de los leones? El Señor. ¿Y quién estuvo en la cruz del Calvario? El Señor. El Señor es el que ha estado durante toda nuestra historia y el Señor es el que está con usted y lo guía hasta que podamos morar en la casa del Señor por largos días, amén. Y por su gracia, por amor de su nombre, como decíamos la semana pasada, es que podemos confiar en que Él nos está pastoreando y Dios nos va a llevar a su gloria, amén. Quisiera cerrar con un versículo del Salmo 16 y del Salmo 17. Primero el Salmo 16, versículo 5. Salmo 16, versículo 5, que dice lo siguiente: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Amado hermano, el Señor es su porción. Él es la porción de su herencia y de su copa. Y Él es el que sustenta su destino. Amén. Y para terminar el Salmo 17, capítulo 15. Salmo 17, capítulo 15. Que dice lo siguiente: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cuántos queremos estar allá con el Señor por la eternidad? ¿Cuándo vamos a decirle gracias, Señor? Gracias incluso por las penas, gracias por las tristezas, gracias por las enfermedades, gracias por las alegrías, gracias por todo lo que me hiciste vivir, porque me hicieron llegar hasta tu trono de gloria. Y vamos como Isaías: en cuanto a mí veré tu rostro. ¿Cuántos quieren ver el rostro del Señor en justicia? Ya lo vamos a ver un día, vamos a gozarnos por la eternidad y nos vamos a dar cuenta que todo valió la pena. Las lágrimas suyas fueron benditas porque el Señor estuvo con su pueblo. El Señor está con usted. El Señor es su porción y en Él está seguro su destino. Si hay alguien que se siente solo, fatigado, hermano, no está solo. Su caminar aquí en la tierra no es simplemente vagabundeo. Estamos a las puertas del Padre y estamos yendo a la casa del Señor y nos vamos a gozar por la eternidad y ya nos vamos a ir a casa, y como dice Malaquías, y nacerá el sol de justicia y usted y yo vamos a saltar como becerros en la manada. ¿Cuántos se imaginan estar saltando como becerros en la manada diciendo gracias, Señor, porque has sido bueno, gracias porque tu misericordia y tu bondad fueron conmigo, gracias porque nunca me dejaste y porque nos tomó de la mano cuando creíamos que nos íbamos a hundir? El Señor nos levantó ahí cuando nos estábamos hundiendo en lo profundo de la mar, cuando a lo mejor sentíamos que moríamos. Ahí estuvo la mano del Señor para levantar a su pueblo, amén.
Que el Señor le bendiga. El Señor es su pastor, amén. El Señor es su compañero. El Señor es su anfitrión. El Señor es su salvador. Y va a estar con usted todos los días de su vida. Y en la casa del Señor va a morar por largos días. Le invito a que por esta palabra demos juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.